Entre los años 2018 y 2021 tuve la oportunidad de trabajar en Quito, Ecuador, en el área de bienes raíces. Me especialicé en créditos bancarios. Realizaba el perfil junto con los bancos para que las personas pudiesen adquirir su casa propia. Increíblemente, mis matemáticas decían que habían personas y familias que tenían un perfil crediticio excelente, pero su crédito les era negado. Mientras que había personas que mis matemáticas decían no tienen un buen perfil crediticio, pero las matemáticas de los bancos no fallaban. Persona con perfil crediticio algo dudoso, pero con buen fiador, automáticamente ellos le cedían el crédito. Existe una matemática divina que no falla y es justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación. Pero, ¿qué involucra la justificación y la salvación? ¿En qué difieren estas dos? Estamos desde acá, desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Ven, acompáñame. Te saluda Luis Helen González y desde ya hacemos un breve recorrido de lo que estudiarás en esta lección. Estamos desde acá, desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Ven, acompáñame. Te saluda Luis Helen González y desde ya hacemos un breve recorrido de lo que estudiarás en esta lección. En Romanos capítulo 5 verso 1 la Biblia enseña: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la respuesta humana a la verdad de nuestra salvación provista por Dios en Cristo. Existen elementos que son esenciales de la justificación por la fe y son la justicia y la fe. Ojo, estas pueden ser falsificadas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Justificación verdadera. Justicia de Cristo. Filipenses capítulo 3 verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. También encontramos la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, veamos la justificación falsa. Justicia propia, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora veamos la fe egocéntrica. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En la verdadera fe que salva, impulsada por el amor, siempre se encuentran tres elementos importantes. Y son tres elementos de la fe que redime. 1. Conocer la verdad como es en Cristo. 2. Creer la verdad como es en Cristo. 3. Obedecer la verdad como es en Cristo. Conocer, creer y obedecer la palabra de verdad, como se indica en Efesios 1:13, es esencial para una fe genuina que conduce a la salvación eterna. Y ya tienes tu Biblia a la mano para realizar el estudio. Justificación por la fe es la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo recibe por fe como su Salvador personal. Nos acredita su gracia sin merecerla. Es decir, Cristo Jesús es nuestro fiador. Ahora bien, santificación por la fe es la justicia de Cristo aplicada a ese pecador que vive por fe en Cristo Jesús. Al estudiar la palabra de Dios podemos encontrar su amor para con la raza humana. Y es que mientras el pecador, tú y yo,
hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas, somos aceptados delante de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Y en el momento en que tú y yo nos bautizamos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos ayuda a vivir un proceso de santificación diaria para vivir en santificación por la fe. Pero escucha bien, esto no es un proceso que es que yo me bautizo y el Espíritu Santo viene a mí y de ahí en adelante yo soy recta y perfecta en todo lo que haga. Eso no funciona así. Una de las mejores definiciones de justificación la encontramos en el libro Testimonio para los Ministros de Elena G. de White, página 464. Justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. En el bautismo renunciamos a nuestra antigua vida y empezamos una nueva en Cristo con el perdón de Dios y la guía del Espíritu Santo para obedecer su ley. Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Así que el bautismo da paso a la etapa de la santificación o la vida cristiana, a una experiencia de andar en el Espíritu. Los creyentes justificados viven esa etapa por la fe en la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo que la inspiró. Puedes ubicar textos como Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. En los círculos teológicos existen diferentes definiciones para la comprensión de cómo se diferencia la justificación de la santificación. Veamos alguna de ellas. ¿Qué es más importante, casarse o permanecer casado? Tanto la justificación, nuestra aceptación del sacrificio de Cristo por fe, como la santificación, la aceptación de la dirección del Espíritu de Dios, le acompañan al creyente en cada área y cada momento de su vida. Expresado de otra manera, los casados con Cristo mantendrán una relación con Él. Mientras permanezcan casados con Cristo, esta relación es un proceso diario. Repasemos las etapas de la salvación en la vida del creyente. Justificación. Cada día nuestros pecados deben ser confesados y llevados a la cruz de Cristo. Pídele al Espíritu Santo que te haga acuerdo de esos pecados que has cometido hasta inconscientemente. Bautismo. Cada día morimos al yo para resucitar en Cristo. Santificación. Cada día el Espíritu de Dios dirige nuestras vidas. ¿Verdad? Que debes tener tu Biblia a mano para poder realizar este estudio. En la palabra de Dios vas a encontrar una serie de textos bíblicos que te hemos dejado acá en el libro El Plan de Dios, su mayor regalo, que te van a explicar cómo funciona el proceso de santificación y en qué difiere la justificación por la fe de la santificación. Vas a encontrar un cuadro comparativo que te lo va a explicar punto por punto. Yo acá en este video te voy a mencionar alguno de ellos para que te motives a estudiar la palabra de Dios. Al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos ve muertos al pecado en Cristo, justificación. Pero ten en cuenta que esto no es un modo alguno una licencia para pecar. En la experiencia de la vida no damos lugar al pecado y a eso se le llama santificación. Antes, cedemos nuestra voluntad a la dirección del Espíritu de Dios y de su palabra. Por justificación tenemos vida eterna asegurada en Cristo. Por santificación dedicamos por entero esta vida a aquel que pagó nuestro rescate del pecado y la muerte. Por medio de la fe, Dios nos reclama como suyos, justificación, y nosotros, a su vez, nos rendimos voluntariamente como un sacrificio santo
y agradable, santificación. Al igual que un esposo reclama como suya a su esposa, pero al mismo tiempo espera la entrega de esta por amor, Dios nos reclama como nuestro dueño, pero al mismo tiempo Él espera que nos rindamos a Él cada día por amor. Dios respeta nuestra elección de permanecer en Él o no. Por justificación somos hechos obedientes a la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. La conversión no elimina la ley de Dios, antes la confirma, justificación. Y una vez convertidos, esta viene a ser el modelo para llevar a cabo una vida de obediencia, santificación. La palabra de Dios se explica a sí misma cuando la lees con intencionalidad y bajo la dirección del Espíritu Santo, podrás descubrir lo que Dios quiere decirte. El plan de Dios, su mayor regalo, que te va a motivar y a inspirar para estudiar la palabra de Dios y encontrar lo que Dios tiene para ti y para que puedas predicar el Evangelio con autoridad. ¿Y quieres que te diga un secreto? Tengo más de 47 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y jamás, escúchame bien, jamás había leído el tema de la justificación, santificación y salvación por la fe de la manera que este libro, junto con la palabra de Dios, me ha motivado a hacerlo. Y no solo eso, lo he aplicado en mis estudios bíblicos personales, en mi canal Conectadas con Dios, con mujeres de diferentes denominaciones. ¿Y sabes por qué? Porque el que ama a Dios y aprende de Él cada día no se puede quedar callado. Hermanos, hermanas, pregúntate y reflexiona: ¿por qué mi iglesia está muerta espiritualmente? La gente no le gusta hacer obra misionera. ¿A qué se debe? No estudiamos y no tenemos una relación personal con Dios. Hablo para ti, Luis Helen González, una fiel servidora de nuestro Dios. Esto es Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Hasta una próxima entrega.